Dice la palabra de Dios, San Juan 15, 1 al 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que permanece en mí el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Qué bueno es el Señor. El Señor Jesucristo en este tiempo, hacía unas horas se había despedido de los discípulos y les había prometido el Espíritu Santo. Ellos estaban tristes porque su Señor se iba a ir, su amigo se iba a ir, su pastor se iba a ir, todo lo que puede representar la figura de la persona del Señor Jesucristo. Y están en esa condición y les dice, pero no estén tristes porque yo les voy a enviar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Ustedes leen este capítulo, anterior a este capítulo, esos pasajes maravillosos de las últimas frases, estando con ellos cara a cara. Pero entonces Jesús predice su muerte, les anuncia su muerte, les anuncia el Espíritu Santo, y entonces entra con este tema. Un tema que yo creo que si Jesús viniera en estos días y se pusiera aquí, o en tu mesa cuando tú vas a comer, o en tu trabajo, o en tu coche, se sentara a tu lado y Jesús empezara a decirte estas frases, tú no las comprenderías. Como los discípulos no lo comprendieron en su momento. ¿De qué se trata? Nos dijiste que nos dabas poder para echar fuera demonios. Nos dijiste que si tocábamos los enfermos iban a ser sanos. Nos dijiste que estarías con nosotros. Nos dijiste que nos guiarías a toda verdad. Pero esto no lo entendemos. Esto no lo entendemos. Y yo le he pedido al Espíritu Santo que hoy nos haga entender este pasaje. Que sea un verdadero rema en nuestro espíritu. Porque es palabra de Dios. Y porque el mismo Señor Jesús aquí se presenta a sí mismo como la vid verdadera, el verdadero árbol. Dice, y mi Padre es el labrador, el que cuida de este árbol. Importantísimo que cuando el Señor les habla de esto, le dice, yo soy la vid, mi Padre el labrador, y toda rama, como si extendiera las manos sobre ellos, y toda rama que no da fruto, el Padre la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. A una la corta y a otra la poda. ¿Cuál es la diferencia entre cortar un árbol y podar un árbol? Hay una diferencia muy interesante. Cuando el árbol se corta es porque el árbol ya está estorbando, porque el árbol no está cumpliendo su propósito, porque el árbol no está dando fruto. Y se corta de tal manera que no queden ni raíces en él. Si la raíz salió torcida, si no creció bien, si se mantiene siempre con plagas y nada le limpia, nada le sana, pero especialmente es porque el árbol no florece. A veces las ramas, usted puede ver un árbol en plena verano o primavera y está seco, está ahí, está plantado pero está seco, pareciera que no tiene vida y no suelta ni una hoja verde. Cuando es un árbol común, de los que se ponen afuera de las casas. Pero cuando es un árbol que da fruto, que es un árbol frutal, es un árbol muy importante. Es un árbol además muy necesario como parte de la nutrición del ser humano. Cuando el árbol está en esa condición lamentable, pues se corta, se arranca. Y generalmente para que no estorbe, se quema. Pero el árbol
que dice aquí que da fruto, se tiene que podar. ¿Y cuál es la diferencia? Una vez yo tenía un rosal que no había dado una flor nada más amarilla muy bonita, y luego pasó el otro año y no salía la flor. Yo dije, bueno, por lo menos este año debe dar 2 o 3, y nada, y nada. Entonces vino una hermana a la casa y me dice, ¿por qué no lo ha podado? Y yo decía, ay, tan bonita la matita, me costó bien cara, y cortarlo tan pronto. Bueno, pero ella dijo, es que hasta que no lo pode, va a florecer. Pero lo curioso es que daba unas hojas bien verdes y bien brillositas, bien bonitas, y yo siempre estaba con esperanza, ahorita va a florecer, y no florecía, y pasó el año y no floreció. Y yo decía, ¿por qué en el invierno hay gente que tiene su rosal floreciendo aún con el invierno, y este no quiere florecer? Pero me acordé de esa palabra que dijo, córtelo, pódelo, y va a florecer. Y yo lo podé, y pasaron los meses, me dio tristeza verlo tan cortito, sus ramitas, me enseñó cómo se poda, y entonces el otro año volvió a florecer. La poda divina es algo muy importante y muy interesante. Aunque nosotros no lo entendamos al momento, dice aquí que al que da fruto es al árbol que se tiene que podar. Uno que no da fruto, pues no sirve. No se le extraña nada. Pero si usted tiene un limón que de repente este año ya no dio limones, algo le pasa. Lo dejó crecer demasiado, las ramas se enchuecan, tiene algo que está pasando. La poda es importante, el cortarle esa parte específica donde se debe cortar, donde no haya nuditos, los nudos que hacen, donde está la salvia que se alimenta, que no corte esa parte, sino que ese es como un proceso, como pasa en los procesos por las venas, ¿verdad? Sanguíneo, es lo mismo que pasa con los árboles. Tiene sus partes donde se tiene que cortar, no en cualquier parte, donde se tiene que podar cortando. Es interesante porque cuando se poda, tiene que ser una cierta temporada que se tiene que podar, no en cualquier parte del año. Hay una temporada en que el árbol tiene que ser podado. Cuando el árbol es podado, se le quita peso, se le quita volumen, pero a la vez esto fortalece sus raíces y las raíces se profundizan más. Aunque en el invierno no veamos nada, las raíces, el hecho de que la poda pasó sobre él, las raíces profundizan, y para la otra temporada va a nacer mucho más fuerte y con mucho más fruto. Pero ¿qué significa esto? Que el Señor dice, yo soy el labrador. Yo soy el que paso la tijera. Yo soy el que podo. Ese es el Padre. Y el Hijo dice, yo soy la vid. Yo soy el que tengo el elemento de la vida. Yo soy el que produce en lo que yo formé la esencia que solamente el Padre puede dar. El que produce para que se mantenga con vida es el Hijo. Y las ramas, le dice a los discípulos, son ustedes. Las ramas somos nosotros. Los pámpanos, dice la antigua versión, los pámpanos o las ramas es lo mismo. De donde se va a apreciar que va colgando el fruto, va apareciendo la flor y luego el fruto. Y los discípulos, yo me imagino la cara que tenían allí. Cuando el Señor les dice esto, también les dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Esto es una seguridad. El Señor le dice de esta manera, la palabra que soy yo, he estado con ustedes 3 años. Yo mismo me he encargado de limpiarlos a ustedes. No tienen por qué tener plaga en sus vidas. ¿Qué acaba con los árboles? La plaga. Pero yo ya los limpié. Ya no puede haber plaga. Porque la palabra que les di es vida. La palabra que les di es verdad. La palabra que les di es luz. La palabra es formación. Así que ya fueron limpios. Y esa es una palabra de seguridad que le está dando. Yo ya los limpié. ¿Para qué? Para que den fruto.
ahora les toca dar fruto a ustedes. Y es muy interesante porque el que se mantenga limpia la rama va a ser de acuerdo a la poda que se le dé. Y aunque la poda es un proceso muy fuerte, muy duro, es necesaria. Porque si no se poda, no va a haber fruto. Puede verse verde, 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 pero a mí no me conforma lo verde. Yo quiero el fruto. La razón de la existencia de ese árbol. La razón de la existencia de cada creyente en Cristo Jesús, habiendo sido pasado y procesado por la palabra, habiendo sido limpio, libre por la palabra, por el poder del nombre de Jesús, el Señor anhela que demos fruto. Porque el árbol dice que no da fruto, se está secando en sí mismo. El padre ni siquiera le quiere pasar la cuchilla. Mejor se arranca, se quema, se destruye. Y claro que a nadie nos gusta la poda divina. A nadie nos gusta ser podados. A nadie nos gusta pasar un proceso difícil en el que Dios nos está diciendo, yo estoy contigo. Eres necesario ser podado en esta área. Y tienes que pasar por esta temporada. Tienes que pasar por la temporada de la poda. Él les dice a los discípulos esto y es muy interesante porque el Señor está en control de todas las cosas y no solamente los deja porque el Señor Jesús no los quiere asustar. Les dice, yo quiero que sean fructíferos. Quiero ver que de todo lo que te he dado, ¿qué tanto va a emanar en ti? De todo lo que te he bendecido, ¿qué tanto tú sueltas? De todo lo que he depositado en ti, ¿dónde se está viendo? ¿Dónde está siendo de bendición todo lo que yo te he dado? Cuenta los años de vida que tienes. Y cuenta los años que tienes en Cristo Jesús. Cuando has conocido al labrador. El que nos sacó de una condición horrible en la que estamos. El que nos ha librado de la muerte en tantas ocasiones. El que nos provee sin que se lo pidas ni se lo agradezcas. Él te pone el pan todos los días. Ese es el labrador, pero él no se conforma con que tú te sientas a la mesa a comer, sino qué tipo de nutrición vas a mostrar tú. Él dijo, ustedes ya están limpios por la palabra, pero ahora ¿qué viene? Que ustedes van a practicar la palabra. La palabra va a ir en ustedes porque la palabra soy yo, dijo él. Entonces, en el versículo 5 el Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Esa es una promesa. El que permanece en mí como yo en él. Toda la gente dice, quiero que Dios esté conmigo, quiero que el Señor vaya conmigo. No, dice, adentro de ti. Yo quiero estar adentro de ti porque tú estás adentro de mí. Esa es la conexión maravillosa espiritual que tenemos con el Espíritu Santo de Jesucristo, que es el que nos une al Padre a través de la sangre del Cordero, para permanecer. Y entonces dice, y pidan lo que quieran y se les concederá. Porque hay gente que dice, tengo 5 años pidiéndole al Señor esto, tengo 10 años pidiéndole esta petición. ¿Por qué no has soportado la poda? Cuando soportas la poda y aún así no te quejas y dices, entiendo, Padre, que esta es tu voluntad y que por alguna razón me estás pasando por aquí, porque estoy echando raíces fuertes, porque cuando tú me saques de esta y me levantes, voy a salir victorioso, voy a salir empoderado, voy a dar gloria a tu nombre cuando se vea el fruto de lo que yo estoy viviendo. Pero muchos se quedan en el proceso. Muchos le dan la espalda a Dios en el proceso. Cuando es el tiempo en el que el Señor está formando nuestro carácter. Nunca la rama, nunca el árbol le va a enseñar al labrador. Él es el labrador. Él es el que formó ese árbol, el que lo plantó, el que sabe la calidad de raíces que tiene.
por muy sencilla y poco profunda la raíz, cuando pasamos la poda va a profundizar. Profundizamos cuando en medio de la circunstancia bien difícil, la amargura nos quiere abrazar, la tristeza nos quiere gobernar, el temor viene, lo que venga en el proceso difícil, pero tú te humillas en un espíritu quebrantado, te humillas ante el Señor, ahí las raíces empiezan a profundizar y ese árbol que el Señor levantó de ti, nada lo va a poder tumbar, nada lo va a poder derribar, porque el poderoso Dios que te hizo con un propósito, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Hay gente que dice, yo no doy una, yo no salgo de la miseria, yo no sé por qué la enfermedad no se va de la casa. Procesos. Declara en medio del proceso que viene tu mejor temporada, que viene el tiempo de fructificar, que viene el tiempo de la victoria. Ya no estés hablando del problema, deja de quejarte. Porque cuando te estás quejando le estás diciendo, Señor, renuncio al proceso. Mejor prefiero que me cortes y me quemes. Cuando nos quejamos, estamos prefiriendo ser cortados. Hace unas 2 semanas una persona me dijo, ya, lo que quiero es quitarme la vida. No me digas. Pues Dios no te va a dejar que te la quites. Tú no mandas sobre tu vida. El Señor la da. Y Él tiene su tiempo para recogerla. Tú no. Tú tienes un capricho. Porque si quieres ya te la hubieras quitado. Ni siquiera me estuvieras contando. Porque Dios hace su perfecta voluntad en aquel que le teme a su nombre. Que en medio del proceso, ahí estamos. Con lágrimas, pero ahí estamos. Con dolor, pero de rodillas clamándole al Padre. Llenos de tantas cosas, pero ayunamos y le decimos, Señor, aquí está la mejor obra. Esa mejor obra soy yo. La mejor obra en tus manos soy yo. No importa lo que pase alrededor. No importa que el que está a un lado está llena de plaga. Ese no es asunto tuyo. Ese no es asunto tuyo. Que el que está, que tu pareja no quiere ser podado, déjaselo al Señor. Él se encarga de la poda, no tú. Que tu familia no cree que hay un labrador que labra las vidas. Entrégaselos al Señor, bendícelos y ora por ellos. Pero no descuides el plantío donde el Señor te sembró. No sueltes el lugar donde el Señor te sembró. Porque aunque quiera venir uno camuflajeado que parece labrador, no lo es. Y a causa del problema que estés pasando te va a querer arrancar y te va a querer plantar en otro lugar donde tú nunca vas a florecer ni darás fruto. Ten cuidado con el engañador. El Señor sigue diciendo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, yo permanezco en él. Yo permanezco con él. Si el Señor dice que permanece en ti, tienes asegurado que está contigo también. Está en ti y está para ti. Y en este tiempo, donde el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia o va a recoger la iglesia, ya está viendo Él. La poda ya pasó por todos nosotros. Eso no significa que pueda llegar otra por ahí. Pero la poda fuerte ya pasó. Y el Señor está viendo. Si ya por lo menos estás en un botón. Si por lo menos ya estás floreciendo. Si por lo menos ya aceptaste la voluntad del Padre. Y le dices, sí Señor, con todo lo que he pasado, con todo lo que he sufrido, aquí estoy delante de ti y acepto tu perfecta voluntad. Aunque me duela, pero sigue siendo mi Dios. Aunque tenga miedo, pero yo sé que estás conmigo. Aunque me aceche lo que me aceche, tú me formaste y tú cuidarás de mí. Porque tú anhelas que yo sea fructífero. Un árbol sin fruto. Se encontró Jesús, una higuera, cuando iba pasando con los discípulos ahí. Y tenía hambre. Hay de nosotros que el Señor quiera ver algo en nosotros y no estemos preparados. Dice que Jesús tenía hambre. Y ve la higuera y no tiene fruto. La maldijo
y se fue. Y al otro día que regresan, otra vez a la ciudad donde venían, van pasando por ahí, y Pedro se queda sorprendido. La higuera, Señor, se secó. El que la había hecho para que diera fruto, el creador de todo lo que existe, no vio fruto en ella. ¿No sirves para nada? Qué triste es eso. Es triste eso. Pero el Señor es fiel y verdadero. En su palabra nunca Él va a retroceder cuando da una palabra. Y si tú estás aquí hoy, es porque el Señor te ha escogido. Es porque Él tiene un plan para ti. Y su plan siempre va a ser perfecto. Y su plan siempre será más grande que los problemas. Y su plan será más grande que los procesos. Porque Él lo único que hace es amarte y bendecirte. Y lo que Él tiene y tú no lo has descubierto es porque no has venido a Él. Si tú vienes a Él es para que permanezcas en Él. Y Él te empieza a mostrar cómo a los que más fuertes somos procesados, somos los más fuertes en el reino también. Él da los más duros procesos a la gente que Él tiene elegida para dar gran fruto en esta tierra. Para que su nombre sea glorificado. No con la queja, sino que yo le puedo decir a ella todo aquello que yo viví. Ahora me río de eso, ahora te digo, el Señor te va a sacar de donde estás. El Señor te va a dar la victoria este año. El Señor te va a dar la victoria este año sobre tus hijos. Créelo y permanece en Él. Y todas esas lágrimas ríndeselas a Cristo, pero no al enemigo, no al que te tiene queriendo avergonzar. El Señor nos da la victoria cuando permanecemos en Él. Porque Él mismo dijo ahí, separados de mí, nada podrán hacer. Nada. Aunque busques un placer momentáneo, aunque la cerveza te saque un ratito de gusto, vas y amargamente después te sientes. Con tristeza estás, con vergüenza estás. Porque todo placer momentáneo te va apartando de Dios. Te está apartando cada vez. Hermanos, si queremos aceptar la poda, necesitamos permanecer en la palabra. Cuando tú dejas de leer la Biblia, tú te estás alejando del Señor. Cuando tú dejas de orar, tú le estás diciendo, no me interesa qué tienes para mí hoy, ya tengo mi agenda. Eso le estás diciendo al Señor cuando dejas de orar. Queremos someterlo a nuestra agenda. Error. Árbol sin fruto. El Señor es soberano y tiene grandes cosas para sus hijos en estos tiempos. En los tiempos más difíciles que se están sufriendo en la tierra, en las naciones, el pueblo de Dios más va a florecer. El pueblo de Dios se está levantando con victoria. Más almas están llegando a los pies de Jesús. Porque los que estamos bien plantados, dice el Señor, plantío del Señor son ustedes. Somos de ese plantío. Yo soy de ese plantío. Diga, yo soy de ese plantío. Yo permanezco un plantío. Yo no voy a ser un árbol sin fruto. Yo me levanto en el nombre del Todopoderoso porque Él está conmigo. Él me da la victoria. Él alimenta mis raíces y me hace profundizar en mi fe. A ti que dices, es que me falta fe para obedecer por esto y aquello. El Señor es el autor de la fe. No quites tu mirada de Él. Yo soy el autor y consumador de la fe. Ese es Jesús. Cuando tú te apartas de Él, cuidado. Tenga cuidado con eso. Sin Él nada somos y sin Él nada podremos hacer. Porque la poda divina es necesaria. Es necesaria para poder dar fruto. Para poder formar el carácter que Cristo quiere que formemos en Él. Para poder asemejarnos al Señor. Sean como yo soy, dijo. Si quieres un ejemplo de alguien que pasó una tremenda poda, fue el Señor Jesucristo. No te quejes. No has sufrido ni un 10% de lo que el Señor sufrió. Nada. Él sí fue el pámpano que se dejó podar.
Y todo eso lo hizo por amor a ti y a mí. Soportó las injurias, las burlas, el rechazo, la crítica, las blasfemias, todo lo soportó por amor a ti y a mí. Si no fuera porque Él se puso en esa cruz, tú no estuvieras sentadito ahorita cómodamente aquí. Él ya pagó un precio. Él ya pagó un precio que jamás tú y yo podremos pagar. Ni necesitamos hacerlo. Porque Él hizo un sacrificio completo por amor a nosotros. Es importante que en este año, iglesia, yo hablo con la iglesia y sé que hay visitas aquí, des fruto. Demos fruto. Aquí vimos anoche el fruto de 2 meses. Muchas mujeres que llegaron, que han sido alcanzadas a través de la casa de paz y sanidad. El labrador entra a las casas. El labrador es el que está pasando a la persona y decirle, ¿sabes qué? Ese proceso ya se va a acabar, yo estoy contigo. Reconóceme en tu vida. Y ahora yo tomo el control de lo que tú no podías controlar. Yo tomo el control, dice el Señor. Y Él te garantiza algo bien importante que dice aquí en el versículo 7. Nosotros siempre empezamos al revés la vida generalmente, ¿no? El Señor aquí nos pone el orden. Ahora sí, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora sí, que soporté la poda, que soporté el proceso, que no me quejé del Señor, que no renuncié a Él. Ahora sí, yo puedo pedir lo que quiera y me va a ser hecho. Muchos dicen, yo voy a buscar a Dios si me concede esposa. Voy a buscar a Dios si me concede esto. Ten cuidado, te está secando. No tienes interés de dar fruto, no tienes interés de hacer la voluntad del Señor, no hay interés espiritual para profundizar en Él y que puedas dar fruto de que tienes un Dios poderoso en ti, de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en ti y que no importa qué diablo se levante, es aplastado en el nombre de Jesús, porque cuando hay un hombre y una mujer de obediencia, el Señor le respalda. Y no solamente le respalda, le contesta las peticiones de su corazón. Nada le tenemos que enseñar tú y yo al Señor. Nada. Él es soberano. Y una de las características del Señor, de los atributos, es que es omnisciente. A veces le hacemos la lista al Señor. Es omnisciente, todo lo conoce. Todo lo sabe, le hacemos la lista, mira Señor, me pasó esto, este me dijo esto, este me rechazó, y tenemos toda la lista en la oración. Como si Dios no supiera eso. El Señor lo que quiere es que humilles tu corazón, y ese corazón que está lastimado, que está herido, Él lo va a sanar. No necesitamos enseñarle al Señor lo que Él ya sabe. Él quiere tu obediencia, mi obediencia, es todo con lo que Él trabaja, es con lo que Él trabaja. Y cuando el Señor trabaja en nosotros, en nuestro carácter, entonces ahí somos empoderados de Cristo. Entonces podemos entrar en niveles donde no cualquiera se atreve. Así que si tenemos la palabra, hay que aplicarla, hay que obedecerla y estaremos listos para dar fruto. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Den gracias en medio de toda tribulación. Alégrense en todo tiempo. Pero es que estoy pasando esto, alégrate. Pon alabanzas. Alaba a tu Dios. Ella te da la victoria, ya la tiene. En el nombre de Jesús.